Yo les voy a invitar a hacer un viaje, que es un viaje a esa escuela que queremos transformar, a una escuela que queríamos transformar ya antes de que empezase todo esto, toda esta pandemia, pero que se ha acelerado muchísimo con toda esta pandemia, con todos los momentos difíciles que estamos viviendo y con todos los cambios que estamos viendo que ya tenían que haber estado en la escuela, que ahora nos está pidiendo con urgencia la escuela y la educación, y que estamos viendo que había muchas escuelas que venían pues con los deberes mejor o peor preparados, pero había escuelas que venían con muchos deberes hechos y preparados para enfrentarse pues a una mayor digitalización, a un mayor cambio, a una mayor transformación, y otras escuelas bueno, pues que venían con equipos pues más perdidas acerca de lo que se necesitamos en todo este momento. Así que lo que encontramos es que la escuela tiene un gran potencial de cambio y que hemos reaccionado distintas escuelas de maneras muy distintas a todo lo que está pasando estos meses, y eso significa que todavía hay mucha esperanza en las posibilidades de la escuela para hacer cambio, porque hay grandes escuelas que lo han hecho muy bien ante todas las dificultades y grandes equipos de docentes y profesores que lo han hecho muy bien ante todas las dificultades que nos hemos encontrado estos meses. Yo me gustaría, sobre todo, agradecerles que podamos compartir estos momentos. Como decíamos al principio, cuidarse mucho en estos 9 días que tienen de confinamiento, y vamos a aprovechar estos regalos que tenemos. Vamos a aprovechar este momento, que es un regalo para el diálogo, un regalo para estar conectados. Yo estoy ahora mismo al otro lado del Atlántico, en un lugar muy lejano, y tenemos la posibilidad de estar conectados, de compartir el mismo idioma y de poder entendernos y de poder tener un rato para conversar y recoger sus preguntas. Y me gustaría hacerles pues varios regalos. Les voy a hacer varios regalos. Les voy a regalar un par de publicaciones para que puedan descargar y que puedan profundizar en todo lo que vamos a ver, porque en este ratito pues vamos a ver lo que nos dé tiempo en una hora, pero de todo lo que vamos a ver, de los viajes, de los lugares, muchísimo van a encontrar más en un par de publicaciones, así que les traigo un par de regalos para que puedan seguir profundizando en todo lo que vamos a ver, puedan seguir aprendiendo y puedan seguir viajando sin moverse de donde están. Y luego vamos a hacer, básicamente, yo creo que vamos a tratar de cumplir tres objetivos. Lo primero es definir qué es una escuela innovadora, qué estamos hablando cuando hablamos de innovación en educación y qué es una escuela innovadora. El término innovación se ha vuelto corriente en el mundo de la educación, en todo el mundo, y parece bueno, que hay un deseo latente ya de la mayoría de las sociedades, del mundo desarrollado, por cambiar los sistemas educativos, por cambiar las escuelas, pero ya no solo desde los propios dirigentes, sino desde la base social, donde todos entendemos que necesitamos otros modelos de escuelas y que es lógico que si la sociedad cambia, pues que la escuela también lo haga. Por lo tanto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de escuelas innovadoras y de escuelas y de innovación educativa y de escuelas que cambian? Y vamos a ver qué está ocurriendo, cuáles son vamos a ver algunos ejemplos de todo el mundo y cuáles son las tres principales líneas de soluciones para ir en este proceso de innovación y de transformación. Y luego vamos a profundizar en una de ellas, que, como decía Alicia, pues había más interés, que es en la de paisajes de aprendizaje. Así que estos son los grandes tres objetivos, que me parece que son muy ambiciosos y que, como les decía, les daré la oportunidad de ir a buscar más información y encontrar más información para poder seguir aprendiendo más en estas líneas, o para la próxima vez, cuando ya no nos tengamos que ver en digital, sino que podamos hacer algo más real, analógico, presencial y humano, como siempre, más cerquita allí en Córdoba, que será un placer, y que podamos seguir disfrutando de estos diálogos, pero más cerca, casi como que no ha pasado nada de todo esto que estamos viviendo. Bueno, Escuela 21 es un proyecto que inicié hace pues ya 10 años como un viaje real alrededor del mundo, visitando escuelas innovadoras. No fue un viaje que inicié pensando que necesitábamos encontrar escuelas mejores, sino fue un viaje que inicié porque hace 10 años, trabajando con centros y con educadores de muchas escuelas de toda España, el camino que muchos de los profesores habían iniciado era de tal transformación, era de tal avance metodológico, que en un momento determinado, cuando hice la maleta para venirme a vivir a Viena,
decidí que era un buen momento para hacer una pausa e ir a visitar muchas de las escuelas innovadoras que había identificado en distintos lugares del mundo, pero no porque lo que yo conocía no estuviera bien, sino porque lo que conocía estaba empezando a tener tal nivel, estábamos empezando a hacer tan grandes trabajos que necesitábamos nuevos horizontes, necesitábamos seguir profundizando, seguir abriendo, seguir compartiendo ideas. Por eso hace 10 años cogí la maleta, cogí una videocámara y cogí un montón de trastos y me fui a lo largo de 2 años con paradas de ida y vuelta en España, en distintos lugares, mientras escribía y recopilaba toda la información, a visitar estas escuelas previamente seleccionadas, contactadas, con un sistema de trabajo para entender qué comparten las escuelas innovadoras de todo el mundo. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que estamos viviendo ante un fenómeno que ha pasado desapercibido, pero que cambia drásticamente lo que está pasando en los sistemas educativos. Lo primero es que estamos ante lo que a mí me gusta llamar personalmente una primavera de innovación educativa. Estamos en un florecer internacional, global, mundial, de escuelas innovadoras que están cambiando radicalmente el concepto de escuela. El imaginario de la escuela, donde los niños y las niñas se sientan de una manera determinada, se colocan, las clases empiezan a una hora y terminan a otra, salen y entran, está empezando a transformarse cada vez más rápido y cada vez en más lugares. Y esto es muy interesante porque lo que estamos haciendo es, como ha pasado en tantos otros terrenos, que estamos haciendo una redefinición por completa del término escuela, porque nos hemos dado cuenta que cuando cerramos los ojos o cuando buscamos el diccionario, la palabra escuela no identifica y no vale ya con lo que necesitamos para responder a las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Por lo tanto, lo primero es que estamos viviendo una primavera de innovación global en todo el mundo. Lo segundo, muy interesante, es que una escuela en Montevideo, a las afueras, con otra escuela a las afueras de Sydney o con otra escuela a las afueras de Brooklyn en Nueva York, enfrentándose a desafíos semejantes, llegan también a soluciones semejantes sin haberse conocido antes. ¿Y qué tenemos aquí? Pues lo que tenemos es que distintas escuelas con distintos equipos humanos están haciendo recombinaciones de su proyecto educativo, de su organización escolar, y lo que están encontrando es que están buscando, están cayendo, están yendo a trabajar en soluciones que van dibujando tendencias. Es decir, estamos encontrando que la transformación de la escuela va cayendo, va juntándose en algunos escenarios que estamos viendo que funcionan, que están teniendo resultados. Por eso es muy interesante que este enfoque, que esta visión lo hagamos de manera global, que entendamos que el foco de la transformación no está en los sistemas, el foco de la transformación está en las escuelas. Las escuelas son la unidad de medida mínima y única de transformación de los sistemas educativos. Los sistemas educativos, las municipalidades, las provincias, no son otra cosa que redes de escuelas. Y es inviable pensar que podemos cambiar los sistemas sin cambiar las escuelas. Y es inviable pensar que podemos cambiar las escuelas en plural si no podemos ir cambiando una escuela en cada momento. Necesitamos ir pensando que la unidad de cambio, la unidad de mejora de los sistemas es la escuela, es el equipo de docentes. Bueno, y vamos a ver algunos de estos ejemplos y vamos a ver en qué se cambia en qué se entiende por innovación y lo que esto significa de escuelas innovadoras. Pero como les decía, y como esto es una primavera global de innovación, pues le traigo ya los primeros regalos. El primer regalo, para que tengan a su disposición, que muchos de ustedes conocerán, es el libro Viaje a la Escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo, que pueden descargar, si buscan el título y lo encontrarán, lo pueden descargar y podrán encontrar muchísima más información que vamos a ver. Y el segundo trabajo que hemos realizado en colaboración con la UNESCO y con la Red Acción Magistral de Docentes ha sido Escuelas Innovadoras y Familias Creativas, una guía para transformar juntos la educación. Se trata de un nuevo repaso por 50 escuelas que están trabajando de manera espectacular lo que sería el desarrollo de la creatividad. Les dejo los dos materiales porque si los buscan tal cual
los van a poder encontrar enseguida en Google y van a poder profundizar en todo lo que vamos a hablar. Bueno, ¿qué es una escuela innovadora? Pues fíjense, les voy a enseñar en 2 imágenes lo que para mí es una definición y una transformación de lo que estamos viviendo a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, y que cualquier docente y todos los docentes que nos están escuchando entenderán a la perfección. Fíjense, esta imagen es una escuela real, una escuela a las afueras de Nueva York, en Brooklyn, una fotografía de una escuela de un área de educación primaria en el año 1990. Lo que vemos en esta escuela es la identificación propia de una escuela a la que muchos de nosotros hemos ido. Un pasillo por el que entrar y salir, unas habitaciones, aulas en las que se meten los grupos organizados de una manera, esas habitaciones compartimentadas, y lo que adivinamos que dentro ocurre, que es que hay unas sillas, una forma de sentarse todos en fila, un docente delante de los demás y una forma que ya conocemos, que poco a poco hemos visto que se nos estaba quedando caduca, que estaba dejando de funcionar. Cualquier docente que se haya puesto a trabajar así ha ido entendiendo poco a poco que la diversidad del aula, que la realidad social, que los métodos pedagógicos, que lo que sabemos sobre cómo aprenden nuestros estudiantes, que lo que vemos que está funcionando en otros lugares está terminando de decirnos: este modelo tiene una fecha de caducidad. Y no me malinterpreten, no es que este modelo es malo, no, este modelo sirvió para algo muy importante desde que se crearon los sistemas educativos en el siglo XX, pero ahora mismo ha caducado y no podemos seguir abusando de él ni tomándolo, porque nos va a sentar mal a todos. Pero fíjense esta imagen que tenemos aquí, y vamos a dar un salto para ver que ese mismo espacio se convierte en este espacio. Ocupa el mismo volumen, ocupa los mismos metros cúbicos, pero evidentemente lo que pasa en estas 2 imágenes es diametralmente opuesto. Y lo más importante no es lo primero que se ve, no es el espacio y los colores. Lo más importante es que en ese espacio y en esos colores, todo lo que pasa en el día a día de un estudiante y de un maestro es radicalmente distinto en todo lo que pasaba en este escenario. Por lo tanto, esta foto y esta otra representan los 2 grandes modelos y la gran raíz de la transformación educativa que estamos viviendo, y que es para mí el motor de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que han ustedes hablado en los seminarios anteriores y en los diálogos anteriores. ¿Qué nos está pasando? Nos está pasando que venimos de un modelo y de un tipo de escuela que había logrado y estaba organizada para lograr la escolarización universal. La escolarización universal es que todos los niños y todas las niñas fueran a la escuela, tuvieran un lugar al que ir. Y para eso se organizó la escuela de tal manera que pudiera darles cabida a todos, que pudiéramos organizarles una serie de planes, un currículo que les preparase para vivir en el mundo, para ser competentes, pero que diera cabida a todos. Y lo primero que hicieron los sistemas fue organizar grandes espacios donde meter a todos esos niños y a todas esas niñas. Y como les decía antes, no me malinterpreten, este es uno de los grandes logros y uno de los grandes éxitos de la humanidad en el siglo XX, la escolarización universal. Hay todavía 2 grandes continentes, el africano y el asiático, que no lo han logrado, y es un debe muy grande, pero todo el continente, Centroamérica, Sudamérica, que tiene una tasa por fin de escolarización altísima, lograda a principios del siglo XXI, Estados Unidos, todo Norteamérica, Oceanía, Europa, puede estar orgulloso de que cada vez más y cada vez más niños y niñas vayan todos los días a las aulas. ¿Qué nos pasa? Que una vez que están todos en el aula, ni todos pueden aprender de la misma manera, ni en el mismo momento, ni del mismo ritmo. Y eso es lo que nos hemos dado cuenta. Que habíamos estructurado un esquema educativo en el que todos iban a trabajar lo mismo, con los mismos modelos, los mismos ejercicios, en el mismo momento, con los mismos tiempos, con las mismas herramientas de evaluación, con el mismo horario, todo lo mismo. Y nos hemos empezado a dar cuenta que eso chocaba con la realidad del ser humano, de su diversidad
y de quiénes somos. Y chocaba por completo el modelo. Por lo tanto, ¿qué nos ha pasado? Que hemos pasado de lograr la escolarización universal al gran reto de los sistemas educativos y de las escuelas para lo que nos queda de todo este siglo, que es la personalización del aprendizaje. ¿Cómo logramos cubrir, atender las necesidades de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos sin distinción? ¿Cómo logramos hacer que con un currículo nacional y unas estructuras nacionales, provinciales y con una necesidad de trabajar también lo social en grupos, podamos atender las necesidades de aprendizaje de cada uno de ellos con ritmos y con estructuras e itinerarios de aprendizaje distinto de acuerdo a lo que necesitan para despertar su máximo potencial? Este es el gran reto que está en la raíz de todas las transformaciones curriculares, de todas las transformaciones metodológicas y de todas las transformaciones de contenidos y de otros grandes procesos que estamos viviendo. ¿Cómo lograr la personalización del aprendizaje? Así que, ¿qué es una escuela innovadora? Una escuela innovadora es aquella que cambia, una escuela innovadora es aquella que crece y una escuela innovadora es aquella que atiende las necesidades de cada uno de sus alumnos sin distinción, aquella que tiene vocación de que todos sus alumnos tengan éxito. Y para eso será capaz de combinar los elementos de su organización escolar, el horario, lo metodológico, las reuniones de profesores, las reuniones de padres, de tal manera que obtengan lo mejor de los alumnos que tiene generación tras generación. Y aquí viene también el gran eje y el gran enfoque de la innovación educativa. Y es que la auténtica medida de la innovación son nuestros estudiantes. La respuesta de la innovación no es tener aulas de colores, no es hacer un cambio metodológico, no es tener más o menos tecnología, no es usar una metodología nueva o distinta, es lograr el desarrollo del mejor proyecto vital de nuestros alumnos, es lograr un mejor crecimiento de sus competencias, un mejor desarrollo académico, pero un mejor desarrollo integral de sus competencias y un proyecto de vida más pleno. Por lo tanto, sabremos que estamos trabajando en una escuela innovadora, sabremos que estemos innovando no cuando usemos una metodología nueva ni la última, sino cuando atendamos las necesidades de nuestros alumnos y veamos en su vida, en sus calificaciones, en sus proyectos, que tenemos mejores resultados. Por eso, algo muy importante es huir del debate de la innovación acerca de lo antiguo y de lo nuevo, de lo clásico o lo moderno. Innovar no significa modernidad. Innovar significa mejora, crecimiento, mejores resultados de nuestros estudiantes. En la innovación educativa, lo que necesitamos es tener muy claro que la palabra está más cerca de crecer e ir desarrollándonos que no de utilizar una metodología que tenga unas siglas en inglés o que necesite más o menos dispositivos. Esas son decisiones secundarias. Lo que tendremos que entender es cómo trabajamos por los mejores resultados de nuestros estudiantes. Y dicho esto, y puesto con esta definición de escuelas, con este centro de la transformación que estamos viviendo, vamos a ver algunos de estos escenarios. Vamos a ver algunos de los ejemplos que conocemos y qué grandes tendencias estamos viendo que apuestan por la personalización del aprendizaje. Cómo lograr esta cuadratura del círculo que es atender a cada uno de nuestros alumnos como si estuvieran solos, pero en grupo, con un grupo grande, con un currículo nacional que están tratando de construir las escuelas más innovadoras que están dando con escenarios, como decíamos, que funcionan. Bueno, uno de los grandes y primeros centros, redes de escuelas pioneras que quizás ustedes conozcan porque es ya casi un vox populi, es la red de institutos de educación secundaria High Tech High en San Diego, en California. Es muy interesante porque los centros de educación secundaria de High Tech High en San Diego
decidieron hacer una transformación radical porque su director, que lo cuenta de una manera creo que brillante al mismo tiempo que muy divertida, cuenta lo siguiente. Dice, llegamos a un punto en el que nos encontramos con el 50% de fracaso escolar. Es decir, teníamos tantos alumnos que abandonaban nuestra secundaria como los que salían adelante. Y entonces pensamos, ni aleatoriamente podríamos tener estos resultados. O sea, hagamos lo que hagamos, solo puede ir a mejor. Porque ya haciendo esto que consideramos que es lo que hay que hacer, estamos consiguiendo que la mitad salgan adelante, solo la mitad, y la otra mitad están perdidos. Sin escolarización y sin saber cómo terminar su educación secundaria. Hay que entender que esta zona de San Diego, de California, es una zona que toca mucho con la frontera con México y que hay muchos menores, muchas familias recién emigradas que no hablan la lengua inglesa y que por lo tanto se incorporan con una edad avanzada en el instituto, y esto requiere un tiempo de aprendizaje y de adaptación. Bueno, High Tech High inició lo que podríamos llamar en la actualidad, en el siglo XX y en el XXI, el mayor desarrollo de aprendizaje por proyectos, el mayor escenario colaborativo, porque, como decíamos, su equipo de profesores pensó lo siguiente: si con esto ya tenemos el 50% de fracaso, vamos a realmente hacer lo impensable. Vamos a ponerles a hacer proyectos de verdad, a trabajar de verdad. Vamos a pedirles que trabajen con el contenido curricular y que trabajen en equipos. Vamos a pedirles que construyan. Vamos a dejar de lado el horario y vamos a trabajar con módulos con más tiempo. Y no vamos a preocuparnos porque casi con lo que tenemos ya lo estamos haciendo tan mal que lo único que podemos hacer es ir haciéndolo mejor. Bueno, High Tech High es solo un ejemplo. Hay otras grandes redes, como puede ser la de Big Picture Learning, que está en casi todos los países del mundo, o la gran red de Next-Talk Network. Pero lo que encontramos en estos escenarios y en estos centros educativos, lo que encontramos es lo que podríamos llamar un escenario colaborativo de aprendizaje, un escenario que está muy cerca de lo que es y lo que ustedes entienden, me imagino, por el aprendizaje basado en proyectos. Pero un aprendizaje basado en proyectos sostenible, y por eso es más importante llamarlo colaborativo que de proyectos. ¿Por qué? Porque para poder trabajar y desarrollar el aprendizaje basado en proyectos hay 3 elementos que son cardinales y que garantizan que cada niño aprenda, que se sostenga la gestión de aula y que podamos realmente hacer un proceso de aprendizaje personalizado. Y son 3 métodos, 3 metodologías. La primera, el aprendizaje cooperativo; la segunda, el aprendizaje basado en el pensamiento; y la tercera, la evaluación formativa y una evaluación más auténtica. Sin estos 3 niveles, sin estas tres capas, es muy difícil que el aprendizaje basado en proyectos, con investigación, con trabajo en equipo, con creación de un proyecto, realmente tenga un efecto de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo garantiza que los alumnos, al trabajar en equipos, se enseñan los unos a los otros, se garantiza la gestión de aula, pero un aprendizaje cooperativo de verdad, no un aprendizaje cooperativo de vamos a hacer grupos y luego ya nos vemos en 2 semanas a ver el trabajo que habéis entregado. No, un aprendizaje cooperativo en el que hay tareas bien estipuladas en el tiempo, roles en el equipo, hay un diario de aprendizaje y los estudiantes se coevalúan los unos a los otros, además de lo que les evalúa el profesorado. El aprendizaje basado en el pensamiento para organizar las rutinas y destrezas de pensamiento, para que puedan ir llevando esas estrategias que les ayude a organizar el contenido por sí mismos. Y una evaluación formativa, como me imagino que les habrá contado Rebeca Anijovic en su primer diálogo, una evaluación formativa porque es la única forma de saber lo que realmente se aprende y de darle importancia al aprendizaje. Una evaluación más continua a lo largo de todo el proceso, con distintas herramientas y que no se acumule solo al final y con distintos agentes. Sin estos elementos, un escenario colaborativo, un escenario de proyectos se hunde. Por eso quizás hayan ustedes tenido a veces, que es muy común, la idea de poder lanzar un proyecto y que sin embargo no sale, los alumnos se mueven, hay mucho descontrol, pero no fluye el aprendizaje, al mismo tiempo se pasa el tiempo. Bueno,
porque hay todos estos elementos que es necesario tener en cuenta para que funcione. Vámonos al segundo escenario, y que es un escenario que además venía despegando antes de marzo del 2020 y ha despegado muchísimo durante toda esta alternancia, durante toda esta pandemia, durante todo lo que estamos viviendo, y va a seguir todavía despegando y va a seguir todavía entre nosotros. Y me gustaría poner el ejemplo de antes de que pasara todo esto, de una red de centros que hay en Suecia y que se han extendido ahora con otros 100 colegios en la India, que se llama la red de centro Kunskapsskolan, escuelas del conocimiento en sueco. La red de centro Kunskapsskola tiene 36 centros en Suecia, son centros de titularidad pública, pero tienen cero fracaso escolar. Y tienen cero fracaso escolar en Suecia, pero también tienen cero fracaso escolar en la India, porque lo que hacen ellos es que no importa cuánto tiempo necesitan sus estudiantes, lo importante es que se tomen el tiempo que necesitan para estar preparados, para aprobar, para sacar adelante y para lograr lo mejor de sí mismos. Hasta tal punto que les preguntan a los mismos estudiantes cuándo quieren examinarse, cuando quieren presentar sus evaluaciones, cuando quieren calificarse. ¿Por qué? Porque tienen organizada la estructura en algo que ellos han llamado STEPS, pasos. Han organizado el currículo de matemáticas y el currículo de lengua inglesa, por ejemplo, en pasos, entendiendo que si este trimestre tenemos que hacer 10 pasos, cada uno de estos pasos tiene un contenido audiovisual, en vídeo, en audio y una serie de actividades que van indicando de menor a mayor dificultad y de menor a mayor calificación dónde te encuentras en tu nivel. Todo esto lo tienen de una manera muy sencilla, en una plataforma muy sencilla, ya sea Moodle, de otras características, donde cada niño va viendo estos pasos. Este trabajo de la red Kunskapsskolan lo empezaron a hacer en el año 2000, cuando empezaron a aparecer los blogs. Por lo tanto, no se trató tanto de un cambio de gran tecnología como era la que teníamos en el año 2000, que ahora estamos a años luz, sino un cambio de concepción, porque lo que detectaron los docentes y este equipo de trabajo fue que cuando los estudiantes tenían lo que necesitaban en ese explicado, grabado y quizás a veces por los propios profesores, y con esa orientación de actividades, lo que se encontraron fue que los docentes dejaban de hacer algo que les quitaba mucho tiempo, que era transmitir constantemente. Y que había alumnos que podían estar moviéndose de un paso a otro porque necesitaban dedicarle menos tiempo, y otros que podían ver la misma explicación las veces que fueran necesarias. Creo que les sonará esto por todo lo que hemos vivido y el gran desarrollo que ha tenido experiencias como Khan Academy o las grandes experiencias que estamos viviendo de desarrollo del aprendizaje adaptativo, de la matemática, donde hay muchísimas plataformas. Lo que quiero decir con esto es que estamos ante el auge de lo que podríamos llamar los escenarios de las playlists educativas, de la curación de contenido educativo, donde lo que nos encontramos son pues contenido organizado en listas, organizado en pasos, organizado de vídeo, de podcast, grabado por los propios profesores, que se entrega a los alumnos y que permite que en escenarios de alternancia semipresenciales los alumnos puedan llevar su propio proceso de aprendizaje, donde los docentes no están explicando todo constantemente, sino que están al lado diseñando estas buenas experiencias, diseñando los elementos de evaluación intermedios y diseñando todo lo que pasa alrededor, pero no contando. Y de esta forma se encuentra mucho tiempo más para estar cerca, para tutorías, para entrevistas, para diálogos especializados. Porque fijaros y fíjense, lo único que sabemos por ahora que la investigación nos dice que la tecnología hace muy bien es transmitir información. Transmitir información en distintos canales de distintas formas, porque nos podemos grabar nosotros, podemos encontrar materiales de vídeo excelentes, podemos explicar partes históricas excelentes, pero lo que no está haciendo la tecnología, y vamos a tardar todavía muchísimo en que se logre, es tener un significado semántico y una explicación semántica de la corrección y del desarrollo de los estudiantes. Por eso hay muchos coles ya que mezclan pues aprendizaje basado en proyectos
con momentos de lectura o de aprendizaje de las matemáticas con plataformas adaptativas, con listas de contenidos, con otras formas que nos lleven a preparar este contenido para los estudiantes. Y este modelo de curación de contenidos es un modelo también que están haciendo muchos docentes, que están haciendo a través de herramientas como Edpuzzle, como Simbaloo, con otras aplicaciones donde los profes pues preparan lo que quieren que trabajen sus estudiantes y lo organizan de tal manera que se pueden dedicar ellos mismos luego a acompañarles en el proceso. Y vamos al último escenario, un escenario que nace desde el, desde el Centro para la Innovación y el Aprendizaje de Sydney, pero que al mismo tiempo se ha visto reflejado en otras experiencias como la red de centros de Lumiar de Brasil, las escuelas Lumiar, que lo que dibuja es lo que podríamos llamar y lo que llamamos nosotros desde España y todo el trabajo que estamos haciendo, la pedagogía de los paisajes de aprendizaje. Y se lo voy a describir primero con un ejemplo y luego veremos a ver en qué consiste y cómo lo hacemos. Si ustedes son docentes de primaria o de secundaria, sabrán la cantidad de veces en todos los cursos que, por ejemplo, trabajamos el cuerpo humano y los distintos sistemas del cuerpo humano, el circulatorio, el respiratorio, el motor, todos los sistemas. Cada año vamos trabajando contenidos, ampliando la profundización, pero todos los años los trabajamos y normalmente en ese modelo llevamos un modelo, como decíamos antes, agotado, ¿no? Y decimos tema 1, sistema respiratorio, actividades, leemos, control, examen. Tema 2, sistema circulatorio, actividades, leemos, lee tú aquí, lee tú allá, hacemos alguna actividad, podemos hacer un proyecto, examen, tema 3, siguiente esquema. Imagínense por un momento que para trabajar los siguientes sistemas, en los que vamos a estar el próximo trimestre o los próximos 2 meses en nuestra área de ciencias naturales o en nuestra área de ciencias biológicas, en primaria o en secundaria, les decimos a nuestros estudiantes, tomen este mapa del cuerpo humano. Ven este mapa, ya sea en analógico o en digital, ya sea una imagen digital o ya sea una imagen física, un mapa. Fíjense en este mapa todos los órganos y verán que hay por todos los órganos y por todos los sistemas un recorrido. Y es porque ustedes van a entrar en una nueva aventura. Les vamos a hacer muy pequeños y van a entrar en una nave espacial por todo el cuerpo humano. En cada uno de estos recorridos se van a encontrar con distintas paradas en los órganos y en cada una de esas paradas hay un reto distinto. Pueden elegir cómo se van a mover en cualquiera de los retos, en cualquiera de los órganos, en cualquiera de los sistemas. Lo que tienen que seguir es alguno de esos itinerarios que hemos propuesto. Quizás yo recomiendo a algunos alumnos que tienen algún tipo de necesidad especial seguir por un itinerario, otros pueden elegir por dónde quieren seguir, porque lo que vamos a tener es un cuerpo humano en el que se van a mover en esa imagen lleno de actividades propuestas de distinto tipo, de distinta naturaleza. Los alumnos se pueden mover en equipo de manera individual y van recorriendo esos sistemas y esos órganos y en cada uno de ellos hay retos. Y en cada reto hay una evidencia de aprendizaje que va componiendo lo que es el resultado final de estos 2 meses de aprendizaje y van a encontrarse pues en unos un texto, en otros un vídeo, en otros una actividad lógica de distinto tipo y poco a poco van a ir trabajando ellos constantemente alrededor del cuerpo humano, en equipos. Habrá momentos en los que trabajen en equipos y se vayan, habrá momentos en los que les recojamos nosotros, les volvamos a traer y les informemos de lo que está pasando y cómo podemos ir, etc. Lo que hagamos de escribir ahora es un ejemplo solo de lo que llamamos la pedagogía de los paisajes de aprendizaje. Los paisajes de aprendizaje es una pedagogía emergente que incluye una serie de capas metodológicas. Es un marco pedagógico que incluye otra serie de capas. Entre las capas principales nos encontramos la taxonomía de Bloom, el trabajo de las inteligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo, la gamificación, una evaluación auténtica y otra serie de elementos, la narrativa y la parte visual analógica del mapa. Pero lo que tenemos entre sí es una pedagogía que lo que busca es hacer
eficiente y real la personalización del aprendizaje en el aula, ofreciendo itinerarios de actividades muy variadas, distintas, creadas de distintas maneras, con un mismo contenido para trabajar en equipo, pero que además se adapta a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Vamos a ver una pincelada de esto, que como decía Alicia, les interesaba, pero que nosotros hemos desarrollado mucho, que trabajamos con equipos docentes y directores para trabajar en sus aulas, y vamos a ver solo una pincelada. Para hacer un paisaje de aprendizaje, como les decía, partimos de algunas capas. La primera de ellas es los niveles de la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom lo que hace es dibujar 6 niveles de actividad cognitiva, de menor a mayor dedicación cognitiva, pero lo que nos encontramos también es toda una serie de verbos que pueden ver ahí: ejecutar, implementar, interpretar, que son los verbos que responden a nuestros estándares o criterios de evaluación. Es lo que les pedimos. Muchas veces les pedimos a los alumnos que diferencien entre ecosistemas, que comparen, que estructuren, que definan, que ejemplifiquen, que subrayen, que comprueben, que planeen. Son los verbos de la comprensión que les estamos pidiendo a nuestros estudiantes. Debajo de un paisaje lo que nos podemos encontrar es que vamos a poner estos 6 niveles de la taxonomía de Bloom en un eje vertical, y en el eje horizontal lo que vamos a cruzar son la diversidad de inteligencias múltiples, las 8 inteligencias múltiples: lingüística, matemática, intrapersonal, interpersonal, social, musical. Si cruzamos estos 2 elementos, lo que nos encontramos, ¿qué es? Nos encontramos 6 por 8, 48 posibilidades de trabajar el mismo contenido con actividades distintas. Las inteligencias múltiples nos permiten generar actividades de distinta naturaleza para el mismo contenido. Yo puedo enseñar matemática con actividades musicales. Yo puedo enseñar contenido matemático con actividad lingüística. Yo puedo enseñar contenido matemático con actividades matemáticas, pero también puedo enseñar contenido matemático con actividades interpersonales o intrapersonales. Y en el eje vertical, la taxonomía de Bloom nos permite enlazar con criterios y estándares de evaluación. ¿Qué hacemos? Podemos ir generando actividades lingüísticas con una serie de verbos, actividades visuales con una serie de verbos, actividades intrapersonales con una serie de verbos: crear, analizar, evaluar, probar. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que si tenemos la capacidad de ir generando estas actividades, lo que vamos a tener es ese mapa de posibilidades que nos permite dibujar itinerarios variados de retos a los que después le ponemos una capa de contenido, de historia, de narrativa para vincular con el aprendizaje. Fíjense, el aprendizaje, ya vean el paisaje, el aprendizaje es un recorrido que hacemos con nuestros alumnos y no es necesario que todos los alumnos hagan el mismo recorrido. Nosotros podemos preparar un recorrido para subir por esta montaña, y cuando los alumnos vayan por la montaña y pinchen y estemos estudiando ahí las distintas accidentes geográficos, cada uno de esos colores que ven en la pantalla, de esas paradas, puede significar que hay una actividad de un tipo distinto, pero podemos suponer, por ejemplo, que los estudiantes pueden subir de distinta forma y escalar la montaña de distinta forma. Incluso podemos suponer que haya estudiantes que luego, si tienen más tiempo o tienen más ganas, pueden hacer algunas actividades optativas que les lleven a otros lados de la cima. Nosotros les proponemos un itinerario básico, pero va a haber estudiantes que sigan haciendo más o estudiantes que pueden hacer otro tipo de actividades. Lo que ven aquí, como pueden ver, es variedad, diversidad, formas de acercarnos a la personalización, de tener estudiantes que tienen distintas necesidades trabajando el mismo currículo y el mismo contenido, logrando los mismos criterios, pero haciéndolo de manera distintas y además todos integrados en el aula. Y si siguen con esta mirada de paisajes, pues ya se podrán encontrar paisajes de muchas formas y en muchos lugares. Nosotros hemos trabajado mucho este paisaje de animales en el zoo para trabajar con primaria, donde, como pueden entender, van a visitar todos los animales, de dónde vienen, cómo son, y los alumnos se van moviendo y van viviendo distintos retos y distintos desafíos. El cuerpo humano, los planetas. Si miran a su alrededor, todo lo que van a ver van a seguir siendo grandes paisajes de aprendizaje. Así que es una perspectiva y una pedagogía que acompaña y que tiene mucho futuro. Nosotros desde Escuela 21 hemos trabajado y estamos haciendo y hemos
visitado 200 escuelas en 50 países. Llevamos con nuestras publicaciones en abierto, traducidas a inglés, a francés y a portugués y al español, 1 millón de descargas, y llevamos más de 5.000 horas de formación con todo nuestro equipo. Tenemos todo un planteamiento de itinerarios personalizados para ayudarles en la transformación, ya sea de su cole como desde su municipalidad, y lo que hacemos es que nos acercamos y entendemos qué es lo que pasa con un modelo de evaluación, con un modelo que llamamos de Genius Camp. Nos acercamos a la escuela, nos acercamos a la municipalidad y analizamos la cultura de centro, la cultura del proyecto educativo, y a partir de ahí, con todas las experiencias de escuelas y de metodologías, preparamos un itinerario específico de mejora en base a todo este trabajo y a todas estas grandes experiencias. Tenemos las sesiones, los laboratorios en digital, haciendo todo este trabajo, y finalmente tenemos un gran festival de Open Innovation para mostrar todo lo que hemos aprendido, las evidencias de aprendizaje y cómo han ido cambiando y creciendo este trabajo real. Hemos trabajado con muchísimas instituciones y lo seguiremos haciendo encantado, desde el Banco Iberoamericano de Desarrollo hasta grupos editoriales, hasta otras fundaciones, y lo seguiremos haciendo hasta que consigamos el gran objetivo, que es esta gran definición y trabajo de las escuelas en el siglo XXI, que es lograr que nos convirtamos en comunidades de aprendizaje personalizado, que hagamos este proceso de transformación encontrando lo mejor de las mejores escuelas de todo el mundo.